Buenas noches, hermanos. Dios les esté bendiciendo. Gracias le damos al Señor por este día. Bien bonito estuvo. Mañana posiblemente esté igual. Así es que pues le damos gracias al Señor por eso. Y gracias por los que están aquí conectados. Los que se van a conectar. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Vamos a estar estudiando hoy la segunda parte de Apocalipsis capítulo 18. Porque quedó pendiente la segunda parte, no logré terminar. Entonces vamos a terminar con la segunda parte de capítulo 18. Y vamos a terminar el 19 también, para que así ya terminemos Apocalipsis el próximo lunes. Vamos a abarcar los últimos dos capítulos, que si bien es cierto que hay algunas cosas ahí en esos dos capítulos bien, no son confusas, pero sí se habla de muchas cosas ahí que suceden, pero yo digo que lo podemos abarcar las dos cosas, y si algo necesitamos profundizar, lo podemos hacer en estudios posteriores, porque como les digo, estos temas así proféticos podemos continuarlos. Y también dije, y yo creo que no salió ahí, que, o yo creo que sí, que sería bueno que ustedes pongan su opinión ahí, si quieren que continuemos con Apocalipsis o quieren otro tema diferente, o que profundicemos algunos otros temas, ¿verdad? Porque hay cosas así, estudios bíblicos proféticos que podemos, lo hemos tocado nada más muy someramente, pero podemos profundizarlos más. No los hemos abarcado, no los hemos hablado mucho, ¿verdad? Como dijimos la vez pasada, la marca de la bestia o el ministerio de la bestia, no hablamos nada de eso. ¿Qué es lo que va a hacer en sí la bestia en todo ese periodo? Cómo va a presentarse. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de las bodas del Cordero y solo vamos a ir de pasadita porque no podemos profundizarnos, porque nos llevaría mucho tiempo. Entonces, podemos hablarlo así, cosas así que hemos estado hablando, y posteriormente podemos hablar solamente de un tema, ¿verdad? Por ejemplo, las bodas del Cordero. ¿Cuándo suceden? ¿Qué va a pasar ahí? Cosas así, ¿verdad? Entonces es importante todas esas cosas. Entonces vamos a iniciar. Acompáñenme en oración. Padre, te bendecimos, te damos gracias. Te pedimos, Padre, que usted sea bendecido y que usted, Dios mío, reciba la honra, la gloria, la alabanza, Señor, en todo lo que hacemos, Padre, en nuestra vida. Dios mío, ayúdanos a mejorar nuestra relación contigo, Padre. Ayúdanos, Señor, a entrar a esa vida cristiana, a esa vida entregada a ti, Padre, de una manera más personal. Te pido, Padre, bendición por cada uno de mis hermanos que están escuchando y que están unidos, Padre Santo, a estos estudios bíblicos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Padre. Amén. Entonces, habíamos quedado en ese texto bíblico que íbamos a leer, creo que era en el Ezequiel capítulo 23-35. Estábamos hablando, hermano, que Babilonia, son dos cosas las que van a suceder con Babilonia. Babilonia es un imperio, ¿verdad? Que va a surgir en los últimos días, o resurgir, digamos así. Pero también en la Biblia se habla de una entidad espiritual, de un movimiento espiritual poderoso, pero maligno al mismo tiempo. Es la corrupción moral del ser humano, por así decirlo, así en grosso modo. La Babilonia que se habla aquí
Se habla de dos Babilonias, obviamente. Una que se menciona, creo que mencionamos ese texto, se menciona en el capítulo 16, 19, ¿verdad? Capítulo 16, 19. Se menciona de una Babilonia que en el cual en ese texto dice que va a haber un gran terremoto y que todas las ciudades de todas las naciones del mundo van a caer, eso va a ser literal. Y dice que también dice la Babilonia de ese entonces también vino a la memoria de Dios. Entonces también será destruida. Entonces quiere decir que es algo físico, algo real, es una Babilonia, es una ciudad. Pero también, vuelvo a repetir, es una entidad espiritual por todas las características que se nos dan ahí. Porque habla, y a eso vamos ahorita, habla de fornicación. Dice que está, por ejemplo, el capítulo 19, se los voy a leer rapidito, el capítulo 19, versículo 2, creo yo, porque dice, sus juicios son verdaderos, justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Entonces, habla de fornicación. Ahora, que ya hablamos también que es fornicación. Fornicación es una forma espiritual. Aquí estamos hablando de una forma espiritual, que es apartarse de Dios. En otras palabras, ese sistema de pecado, que vamos a verlo más adelante, que es un sistema de pecado inventado por los mercaderes, dice ahí la palabra del Señor. Mercaderes, ¿quiénes son? Son personas que han inventado todas las distracciones del mundo, inspirados por el espíritu satánico, obviamente. Y entonces han creado ese sistema que hace corromper a todos los reyes de la tierra, a todos los moradores de la tierra. Y esas son todas las cosas pecaminosas que hoy tenemos en nuestros días y que han destruido la familia, han destruido las personas, han hecho fornicar a todos los habitantes de la tierra. Pero vuelvo a repetir, fornicar en el sentido espiritual, que significa apartarse de Dios. Y por eso habíamos citado el primer versículo, que era Ezequiel 23:35. Ese texto dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí. Mira, oiga bien, te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas. Por eso, lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Entonces, fornicar en la Biblia, cuando se habla de fornicar, se habla también de apartarse de Dios. Cuando el pueblo de Dios se aparta de Dios. Incluso cuando las naciones se apartan de Dios, esa es fornicación. Entonces, si la Biblia dice ahí que esta mujer o esta Babilonia ha hecho fornicar a los reyes de la tierra, quiere decir que es una corrupción o una corrupción moral que ha hecho caer al mundo entero, olvidándose de su creador, de Dios. Ahora veamos otro texto. Oseas 9:13, por ejemplo, dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los demás pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios y amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Entonces ahí se nos enseña que el apartarse de Dios, el pecar contra Dios, eso significa fornicar. Entonces cuando se habla aquí de esta Babilonia y dice que ha hecho fornicar a los reyes de la tierra, a las naciones de la tierra, el versículo 3 lo dice, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación. Se refiere a todas aquellas cosas pecaminosas que están llegando a la vida de los cristianos inclusive, y nos hacen separarnos de Dios. Hermano, la corrupción está tan horrible el día de hoy, que es fácil para el creyente desviarse de Dios. Es muy fácil ahora.
Hablamos el sábado, el día pasado, el lunes, hablamos de la cinematografía, tantas cosas que se ven en el cine y ahora es normal ver pornografía en el cine, ver muerte, ver satanismo y todo eso invade a la iglesia, invade a la familia, invade a los niños. Y también decíamos que a veces no se sabe por qué, bueno, obviamente sí se sabe, por qué razón uno a veces está intranquilo en su casa, por qué está intranquilo sus hijos, preocupados, ansiosos, ¿por qué? Porque están saturados de tantas cosas que el mundo nos está atacando y nos está metiendo en la cabeza como una forma normal. Es una vida normal ahora. Ver programas de televisión donde se ataca a la familia, se ataca a los niños. Entonces tenemos nosotros que mantener nuestros ojos abiertos. ¿Cuáles son esas cosas que nosotros nos hemos deleitado, como dice ahí también la palabra del Señor, ahí en uno de los versículos, que esta mujer se ha deleitado en sus placeres? Y nosotros hemos absorbido y estamos absorbiendo esos placeres para nosotros mismos. Y el mundo entero se ha apartado de Dios y ahora ya no quiere absolutamente saber nada de Dios, precisamente porque ese sistema ha ahogado la palabra del Señor. Si usted recuerda, en Mateo capítulo 13, dice que una parte de la semilla que Dios tira, dice que cae en pedregales, cae sobre espinos, cae en otros terrenos. Y eso simboliza que dice que los afanes de la vida y muchas otras cosas nos apartan de Dios. Eso es bíblico. Eso no hay para dónde. Eso es fornicación espiritual. Ahora, veamos otra cosa importante. La inmundicia. Bueno, ya hablamos de eso. Entonces, fornicación, según la Biblia, es ser infiel a Dios, como un marido o como una esposa cuando adultera, le es infiel a su marido. Lo mismo cuando se habla de fornicación o adulterio en la palabra del Señor en relación a su pueblo, al mundo entero con Dios, se refiere a ser infiel a Dios. Ahora, ¿qué es la recomendación? Aquí se habla de una recomendación, en versículo 4, dice claramente: oí una voz del cielo que decía, salid de ella. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Si esto fuera meramente una ciudad que está ubicada al norte de Irak, si fuera esa Babilonia terrena o terráquea o geográfica, física, pues nosotros, aquí no podemos salir de esa ciudad, porque vivimos aquí, no vivimos en Irak. Entonces se refiere a esa Babilonia, a esa ciudad, a ese sistema de pecado. Y cuando el Señor nos dice salid de en medio de ella, huid, salid de ella. Mire, en Isaías se dice precisamente lo mismo. Isaías 48:20, eso lo voy a leer. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicarlo, llevad hasta lo postrero de la tierra, decir, redimió Jehová a Jacob su siervo. Pero el consejo fue salir de Babilonia. Para el pueblo judío podría haber sido una forma profética literal, pero para nosotros no. Para nosotros se refiere a ese sistema mundano de pecado que está invadiendo todas las esferas de la iglesia, todas las esferas de la sociedad. Nosotros somos parte de la sociedad y nos desenvolvemos ahí y tenemos no la oportunidad, sino el peligro de caer en esa Babilonia. Y la verdad que muchos de nosotros ya hemos caído en esa Babilonia. ¿Cuáles son esas cosas, hermano?
Mire lo que dice desde el versículo 7, se habla de otra porción diferente, ya con esto casi estamos terminando el capítulo 18. Dice, eh, en el capítulo, del 7 al 17, si quiere lo vamos a leer. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle el tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Mire, cuando uno está sumergido en esos deleites, cuando el mundo está sumergido a esos deleites, no se da cuenta, hermano, que viene destrucción repentina. Eso de estar sumergido en deleite, mire, cuántas personas en las iglesias, fuera de las iglesias, la gente, la sociedad común, cualquier persona, no somos esclavos de adictos. Yo conocía hermanos en la iglesia que llegaban a mí, eso en otra ciudad, no aquí, que llegaban a mí y eran adictos a los casinos, adictos a los bingos, y dejaban su fortuna, y eran miembros de nuestra iglesia. Y llegaban las esposas llorando, llegaba, hermano, mire, esto es lo que está sucediendo. Y recibe mi esposo el cheque y después 3, 4 días después ya no hay dinero, se acabó todo. Entonces llegamos a este punto hasta donde ha infestado la maldad la iglesia de Jesucristo. Y eso por mencionar una cosa. ¿Qué otro tipo de adicción tiene usted? Tenemos nosotros. Ese es participar de la Babilonia espiritual. Y si seguimos leyendo, versículo, digamos, el 9, saltémonos al 9, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando esté destruida, porque llega el tiempo de la destrucción, el juicio de Dios. Y cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Ese sistema va a colapsar por la ira de Dios. Y esos mercaderes son aquellos que inventan todas esas maldades para cautivar, para esclavizar a los seres humanos. Y ustedes vamos a ver ahí algunas cosas muy interesantes. Y sigamos leyendo entonces. Saltémonos hasta el versículo, porque habla de las mercaderías que hacen con plata, con oro, con marfil, con madera, todo. Ese monto, ese calidad o cantidad de formas de cómo la gran ramera o esta Babilonia es la manera con que engaña a los moradores de la tierra con sus placeres, con sus maldades. Cada una de esas cosas tiene su simbolismo. Ahora, si seguimos leyendo la canela en el 13, especia aromática, incienso, mirra, escuche bien, versículo 14, el tipo de maldad, los frutos codiciados por tu alma. ¿Qué es lo que más le atrae del mundo? Y que usted practica y que usted lo vive en el rincón de su casa, cuando nadie lo ve. Mira lo que dice, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y esas cosas van a perecer. Eso es lo que dice el versículo 14. Y mire, el 15, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo, bueno, y sigue más. Y dice otra cosa más importante. ¿A dónde está? Yo creo que ya me pasé. En el 13 era, al final del 13 dice, bestias y ovejas y caballos y carros y esclavos.
y almas de hombres. Hasta ahí ha penetrado la maldad de esa Babilonia, hasta las almas de los hombres. Ha conquistado no solo los placeres, ahora conquista, ha esclavizado a los hombres y ahora ha conquistado las almas de los hombres. Esas son las cosas nosotros que debemos de estar pendientes en nuestra vida espiritual. ¿Qué cosas no le hemos entregado a Dios? Y más bien la mantenemos como reserva para continuar distanciándonos de Dios. Todos nosotros conocemos esas partes de nuestra flaqueza. Y por último, en el último versículo, ¿hasta dónde llega la maldad? ¿Hasta dónde llega la maldad de esta Babilonia? O veamos aquí versículo 20, alégrese sobre ella cielos y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y dice, y en el último, saltémonos al último versículo, dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Va a afectar tanto espiritual como físicamente a la iglesia. Entonces, hermanos, nosotros, recuerden, dice la palabra del Señor, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque penetró la Babilonia de que aquí se refiere. Por haberse multiplicado la maldad. No dice por haberse multiplicado la persecución. Se habla de pecado, obviamente. Se habla por haberse multiplicado la maldad. ¿De qué manera? De todas las formas distractivas que hace la Babilonia espiritual en este capítulo. Habla de los placeres, de los frutos codiciados por tu alma. Esa es la maldad de la que habla el apóstol San Mateo, capítulo 24, versículo 24, creo yo, o 14. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Ahí terminamos con la segunda parte del estudio de la caída de la Babilonia del capítulo 18 de Apocalipsis. Ahora entremos al capítulo 19. El capítulo 19 es muy interesante también. Habla de cosas muy interesantes. Es un capítulo, no es tan complicado como los otros capítulos. Es un capítulo que podemos abarcar muchos. Podemos hablar de muchas cosas ahí. En detalle. Por ejemplo, de la boda del Cordero. Es lo primero que vamos a hablar en el capítulo 19. Usted puede empezar a leer de los primeros versículos. Llegamos al versículo 4, cuando dice los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya. Hemos hablado ya de eso, pero vamos a mencionarlo. Esos 24 ancianos. A veces nosotros siempre hemos dicho de que los números tienen significado. Y es cierto, pero a veces no tienen un significado exclusivo. Nosotros decimos que el número 7 es un número exclusivo de Dios. Pero también es número exclusivo del diablo. Se habla de las 7 plagas. Se habla de otras cosas así que son negativas. Entonces no digamos que el número 7 es exclusivo para Dios, pero sí podemos decir que cuando se mencionan los números, siempre, por ejemplo, el 7 significa la plenitud de algo.
no necesariamente que sea la plenitud de Dios, pero es la plenitud de algo, puede ser incluso la plenitud de un castigo. Pero cuando se habla de los 24 ancianos aquí, la mayoría de los cristianos decimos, siempre hemos dicho, que son las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. No sé de dónde sacan eso, pero siempre le buscamos nosotros un significado a esas cosas. Aquí se habla que hay 24 ancianos y que hay 4 seres vivientes. Y todos ellos están adorando a Dios. Ese número 12 siempre ha sido un misterio para muchos y seguirá siendo un misterio porque la Biblia nunca dice que son los 12 apóstoles ni son las 12 tribus de Israel. ¿Verdad? Puede ser. Nadie le quita mérito a eso, pero no vamos a dogmatizar en cuanto a eso, porque la Biblia no dice qué cosa es. Ahora, veamos nosotros aquí que salen 4 seres vivientes. Óigame bien, en la Biblia se hablan de seres vivientes. Esos seres vivientes, hermano, todos ellos, a veces se hablan de 4, a veces se hablan de 2, a veces, a veces se hablan de 4, que son 4 querubines. En Isaías se mencionan a serafines, que son el único lugar en la Biblia que salen los serafines. Y si usted ve, esos 4 seres vivientes no son igualitos a nosotros los seres humanos. Son seres angelicales especiales que están delante del trono de Dios siempre. Tanto los querubines como los serafines se dedican a estar en el trono de Dios. Ellos no son mensajeros. Dios tiene otro rango de mensajeros, pero los querubines siempre se aparecen rodeando el trono de Dios. Los serafines también es lo mismo. Y siempre son personas o seres, son seres angelicales que son muy diferentes a nosotros los seres humanos. Ellos no tienen manos, pero tienen alas. Y tienen pies como de leones. Y tienen varias cabezas. Y tienen varios sets o pares de alas. Hay unos que tienen hasta 6 pares de alas. Con 2 vuelan, con 2 se cubren los pies y con 2 se cubren la cara. Son seres que es difícil para nosotros describirlo, pero son seres que están delante de la presencia de Dios y son muy diferentes a los seres humanos. Unos de ellos tienen cara de águilas, otros tienen cara de leones, pero se mueven como los seres humanos. Y es interesante eso. Algún día vamos a preguntarle a Dios cómo serán esos seres. Pero obviamente todos coincidimos que son seres angelicales muy diferentes a los seres humanos. Tienen ojos y algunos de ellos dicen que tienen ojos por todas partes. No hablemos tanto de él. Sigamos avanzando con esto de Apocalipsis. Pero aquí se habla de la segunda venida de Cristo. Pero antes de la segunda venida de Cristo se habla de las bodas del Cordero. Es una celebración diferente de todo eso. Y eso sucede en el cielo. Mientras que abajo hay sufrimiento, por allá arriba hay celebración. Hemos dicho siempre que las bodas del Cordero van a suceder mientras estemos nosotros con Cristo allá arriba, ¿verdad? Entonces, si usted lee conmigo en el versículo, desde el 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Hermanos, ya estamos llegando ya casi a la conclusión
de la raza humana. Ya casi todo esto está consumado. Ya hemos hablado de las 7 trompetas y las 7 copas que los dos grupos conforman la gran tribulación y la ira de Dios. Ya hemos hablado de todas esas cosas. Ya aquí la guerra del Armagedón está a punto de suceder. En el capítulo creo que 16 se estuvo hablando, en el 17 se estuvo hablando un poco acerca del Armagedón. También en el 16 se habló un poquito, ahí lo vamos a leer después, y aquí se vuelve a hablar acerca de la guerra del Armagedón, la guerra de los reyes de la tierra y de la bestia junto con el falso profeta contra el Cordero. Entonces, pero antes de eso, se habla de las bodas del Cordero. Obviamente, las bodas del Cordero no va a suceder aquí, porque se habla de gozo y alegría. ¿En medio de la tristeza? No. Obviamente que eso está en otro lugar, ¿verdad? Pero vamos a entrar a leer esto, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Está usted preparado? Porque usted se supone que es la novia de Cristo. Usted es la desposada. Ahorita no somos esposa. Ahorita somos la desposada, como vamos a ver en Corintios, ¿verdad? Un versículo que sale ahí en Corintios, que yo creo que no lo anoté. Qué tremendo eso, ¿verdad? Lo íbamos a anotar y no lo anoté por último. Pero en segunda de Corintios capítulo 11, pero dejémoslo eso primero o veámoslo porque estamos en eso. Segunda de Corintios, si mal no recuerdo, era segunda de Corintios, tenía que haberlo escrito capítulo 11. Veamos aquí versículo. Veamos aquí. Ya les voy a decir dónde está eso. Causa los ángeles, lo mismo. Segunda de Corintios capítulo 11. Creo que se lo voy a deber. No quiero estar leyendo todo el capítulo, así que, pero aquí lo teníamos. Dejémoslo ahí. Ahí habla de que nosotros somos la desposada. Somos, dice el apóstol Pablo, yo los he desposado con Cristo, ¿verdad? Entonces eso significa, desposar significa, es una novia. Entonces nosotros al leer esto, vemos una cosa, primero el capítulo 2, en el versículo 2 era, versículo 2, ahora sí me acuerdo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Es que yo estoy en Primera de Corintios. Es que no sé, pero yo oí ahí algunos hermanos que decían, es Primera de Corintios, entonces me confundieron. Es Segunda de Corintios, capítulo 11. Dice en el 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen para Cristo, ¿verdad? Pura a Cristo. Ahora dice, le quiero leer esto en esta versión de la Dios habla hoy. Dice,
porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. Yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo, y quiero presentarlo ante Él puro como una virgen. Todavía se hace más claro este texto aquí. Qué bonito que Pablo dice, yo los he comprometido a ustedes en casamiento. Eso es desposar. Desposar. Aquí en esta versión dice desposar. Desposar significa comprometer en casamiento, ¿verdad? Entonces, nosotros ahorita no estamos casados con Cristo. Estamos siendo preparados. Dice, y su esposa, capítulo 19, aquí, en el versículo 7 al final, dice, y su esposa se ha preparado. Nosotros estamos en preparatoria para casarnos con Cristo. Ahora, hermano, ¿estamos preparados? ¿Nos estamos preparando concienzudamente? ¿Estamos preparándonos para venir a ese matrimonio con Cristo? Porque un día va a llegar. Ahora, veamos, sigamos leyendo. Mire, una boda, cuando se habla de boda aquí, el término que se usa aquí es una fiesta con comida. Ahí va a haber comida, hermano. Cuando se habla de boda, la referencia es una fiesta de celebración, así de la manera que celebraban y celebran los judíos, lo celebramos nosotros. Donde hay una boda hay comida. Donde hay una boda hay música. Donde hay una boda hay bebida. Hay celebración. Hay abrazos. Hay festejos. Hay risa. Es celebración. No es que, ay, pobrecitos, los hermanos que están allá abajo, ¿ves cómo lo está arrastrando la bestia? No. Allá en el cielo va a haber boda. Va a haber celebración. Ahora, esta es otra cosa. ¿Qué es lo que pasa en esa boda? Yo quisiera hacerme muchas ideas. Recuerdan en Mateo 26, 29, dice el Señor, dice, tomen esta copa y coman de este pan, porque les digo que no volveré a comer o a beber de esta copa hasta que lo beba nuevo con vosotros. ¿Y dónde cree que va a suceder eso? En una fiesta, cuando Él se case con nosotros. Os digo que no volveré a beber más de este vino. Hay un compromiso, hermano, y es algo precioso, que esto va a suceder, porque si Jesús lo dijo, Mateo 26, 29, Él dijo, les prometo que no voy a beber de esta copa, de este vino, hasta que lo celebremos en triunfo, en una boda que vamos a tener. Gloria al Señor. Y va a haber comida. ¿Qué clase de comida? Ni se imagine, ¿verdad? Pero va a haber comida, hermano. Va a haber... Hay un corito donde dice que el Señor nos va a ir a servir a nosotros, ¿verdad? También el Señor dice, el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido. Pero eso es diferente, ¿no? Pero en esa fiesta va a haber algo, va a haber un calendario de actividades que no conocemos. Y posiblemente va a durar, qué sé yo, desde que sea raptada la iglesia hasta los últimos días, cuando Cristo descienda en su segunda venida, y con nosotros va a venir Él después de la guerra. Después de la celebración, vamos a venir aquí y Cristo va a descender a destruir al impío y otras cosas más que ahí las vamos a ver ya pronto.
Entonces, esas bodas suceden allá. ¿Y qué sucede? Otra cosa, bueno, es posible, la Biblia habla también de las coronas, ¿recuerdan ustedes? Que el Señor va a dar coronas, va a repartir coronas. Habíamos mencionado hace tiempo, nosotros habíamos tenido unos estudios bíblicos acerca de las coronas. En la Biblia habla de 4 coronas. Si ustedes recuerdan, la corona de la vida es una de ellas, la corona de justicia, la corona de vida, de justicia, la corona incorruptible y la corona de gloria. Son 4 coronas. Pero también se habla de galardones. Y si usted es curioso, vaya a darse cuenta, si usted lee en Apocalipsis capítulo 2 donde habla, y 3 donde habla a la iglesia, cada iglesia, al final del versículo de cada iglesia, hay una frase que dice, al que venciere, yo le daré esto y esto y esto. Esos son otras cosas. Esos son como otros caramelitos. Ya no son coronas, pero son otras cosas. Y así se dice, se enseña que en la boda del Cordero va a haber esa ceremonia especial, donde Cristo, vamos a estar, dice la Biblia, ante el tribunal de Cristo, para recompensar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Entonces, parece que allá en las bodas del Cordero va a suceder eso del tribunal de Cristo, que es muy diferente al tribunal del trono blanco. Son dos juicios muy diferentes. Ante el trono blanco van a ser ya definitivamente los condenados y los salvos. Que eso lo vamos a ver en el capítulo 20, 21 de Apocalipsis, la próxima clase, pero ahorita lo que estamos hablando es el trono, vamos a estar delante del trono, vamos a ser juzgados ante el trono, ante el tribunal de Cristo. Y en ese juicio es nada más para ver nuestra labor como cristianos, el galardón. Los galardones, ¿saben lo que es galardón? Estaba viendo el significado galardón en su raíz griega y dice que es un salario o un obsequio que alguien recibe por su trabajo. Eso es galardón. Es el salario que alguien recibe por el trabajo que hace. Acuérdese, hermano, dice la Biblia, que todo nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, la oración que usted está conduciendo en las mañanas, a los hermanos que están conduciendo oraciones, ese es un trabajo que es un galardón. Ese es algo que Dios le tiene preparado para usted. Todo lo que usted hace para Dios, dirige un servicio, todo eso tiene su recompensa en el día final. Hermano, todo eso son cosas que van siendo anotadas. Todo lo que usted hace para Dios no queda sin recompensa, porque Dios no es un Dios tacaño. Él paga todo conforme a su trabajo, a su labor. Gloria al Señor para eso. Ahora, ¿por qué decimos que eso va a suceder en la boda del Cordero? Simplemente porque Dios no es como usted ni como yo. Que nosotros llegamos a la iglesia, hermano, y llegamos, ¡hala! ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el ofrendero? ¿Dónde está el ofrendero? Y salimos corriendo, y el ofrendero, pastor, y después, se nos olvidó el pan para la cena del Señor y el vino, y salimos corriendo, voy a ir allá por allá a comprar el pan, o si no, ¿quién dirige? Nadie, quién sabe, ya vino tarde la que dirige, ¿a qué hora vamos a comenzar? Esas irregularidades no van con Cristo. Entonces, oiga bien, hay cosas, galardones y hay coronas que Dios las va a dar en preparación para su reino milenial. Este era un estudio que yo estaba preparando para hablar de las coronas en sí, o para hablar de la boda del Cordero en sí, pero aquí ya me profundicé. No iba a hablar todo esto porque
estaba dejando las bodas del Cordero para un estudio especial de qué es lo que va a pasar allá. Pero se me chispoteó y ahora empecé a hablar ahora de eso y no hay cómo detenernos. Pero la verdad, en uno de los versículos eh, de Apocalipsis capítulo 2, en una de las iglesias que mencioné, déjenme chequear cuál de ellos, uno de los regalitos que le hace el Señor, se los quiero leer nada más, pero a ver, ¿dónde está? Y aquí, versículo 26, capítulo 2, creo yo, sí, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 26. Sí, yo creo que es capítulo 2, versículo 26. Dice, oiga, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Esto es una profecía milenaria. Esto es cuando el milenio. Pero eso ya vamos a hablar, es otra cosa que vamos a hablar cuando nos detallemos acerca del milenio. ¿Qué va a pasar en el milenio? No vamos a darlo este estudio del milenio en la próxima clase. Solo lo vamos a tocar, que va a haber un reino de 1000 años. Pero ¿qué va a suceder ahí? Pero en parte de eso, esto que está hablando este versículo es parte de ese periodo milenario. El que venciere, yo le daré, dice el versículo, yo le daré autoridad sobre las naciones. En algunas ocasiones ya hemos hablado acerca de eso, cuando estuvimos hablando de las coronas, creo yo. Estuvimos hablando de que Dios va a dar, va a poner y recuerdo claramente aquella vez que estuve dando ese estudio bíblico, que Dios va a poner al hermano fulano a ser el alcalde de Surrey, al hermano Luis Tunche lo va a poner como el mayor de Langley, y todo, mire, de eso se trata. En el periodo milenario, que ya nos metimos otra vez y no quería hablar de esto, va a suceder todo eso. Entonces, volvemos a este capítulo. Hermano, las bodas del Cordero se dan todas esas cosas en preparatoria para el periodo milenario. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene, desciende, que ahí lo vamos a ver ya, Él desciende a reinar, ya viene preparado con sus hijos para entrar de lleno al reino. Entonces ya Dios viene preparado. Él no es como nosotros que venimos, salimos corriendo y no sabemos quién es el que dirige, ni quién es el que lleva la alabanza, y dónde está el ofrendero, qué hizo el ofrendero, lo trajeron o no. No, ese tipo de irregularidades no existe en el reino de Dios. Dios va a prepararnos ya cuando estemos allá en las bodas del Cordero, va a haber toda esa repartición, prepararnos, es decir, usted va a ser el presidente de esta nación, usted el otro allá. Eso son regalías que Dios nos va a dar por haber vencido. Sigamos entonces y terminemos con esto. En el versículo, pasemos ya ahora a la segunda venida de Cristo. Ya hablamos bastante acerca de las bodas del Cordero, que eso sucederá ahí. Ahora, ¿por qué decimos que las bodas del Cordero sucederá en ese periodo allá? Bueno, hay un versículo que no lo traje y lo debía haber traído. Se da cuenta, es que donde dice, creo que en 2 Timoteo capítulo 4, versículo por ahí. 2 Timoteo capítulo 4, versículo por ahí. Dice que dice, Dios nos dará la corona de justicia en aquel día, dice. Por ahí búsquenlo, pero dice, en aquel día el Señor nos dará la corona de justicia. En aquel día. Entonces se refiere que hay un día. Hay otros versículos que dicen en el gran día. Entonces eso puede referirse
No va a ser a la venida de Cristo, porque no va a estar mezclando una boda con una guerra. Porque en la segunda venida de Cristo, Él viene a destruir y a matar y a tomar control de su ciudad. Entonces no va a venir en fiesta y en guerra. No, entonces cuando es que dice, el Señor me dará, dice el apóstol Pablo, la corona de justicia en aquel día. Obviamente, durante las bodas del Cordero. Entonces avancemos a la cena de las bodas del Cordero. A la segunda venida del versículo 11. Aquí se habla, hermano, si usted quiere leerlo, léalo, pero aquí ya hemos hablado bastante acerca de esto, que se refiere, el jinete del caballo blanco, es diferente al jinete que se habla, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6. Es un completamente diferente jinete, ¿verdad? Uno que va montado en un caballo y viene venciendo y para vencer. Pero aquel señor sale en el imagínense que sale al inicio de los últimos 7 años de la historia del ser humano. Al inicio del primer año es el primer sello que se abre. Es cuando entra a funcionar el imperio de la maldad, el misterio de la maldad. Y eso es con la venida del anticristo. Ese de caballito que yo casi careburro le veo, que sale en Apocalipsis 6, es el anticristo que viene montado en ese caballo. Porque recuerde que el anticristo trata de asemejarse a Cristo. Y él se monta en un caballo también. Y dice la Biblia que se le dio una corona. Él no trae la corona, él se la dieron. Y todo es regalado. Y Cristo aquí en este capítulo 19 sale con una espada. Y aquel sale con una flechita. Entonces muy diferente. Ahora, este Cristo que sale aquí, este jinete, veamos a ver. Ya hemos leído este versículo. Vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en sus cabezas muchas diademas. Oiga, muchas diademas. Es una corona con muchas diademas, con muchos perlas y piezas especiales. Oiga, qué tremendo. Entonces, muy diferente. Y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre. Y su nombre era el Verbo de Dios. Es un jinete completamente diferente a aquel jinete del capítulo 6. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. Aquel jinete, hermano, venía como el llanero solitario, en su caballito y no tenía seguidores. Pero dice que viene con un montón de ángeles y montados en caballos. ¡Qué bueno esto! Ya se puso. De su boca se puso bueno. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Esta es la segunda venida de Cristo, hermano. Esta ya es la segunda venida. Este no es el rapto. El rapto dice que el Señor estará en los aires. Y dice Tesalonicenses capítulo 4, segunda Tesalonicenses capítulo 2, dice que recibiremos al Señor en el aire. ¿Se da cuenta? Capítulo 4 eso es el capítulo 4 de primera Tesalonicenses. Pero bueno, entonces Cristo está en el aire en el rapto. Aquí, Él viene de allá y viene con sus ángeles. Y no solo con sus ángeles, con nosotros también. Ahí vamos a ver. Ya leímos el 15. Ahora dice, y su vestidura, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito
este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este jinete, hermano, es impresionante. Es impresionante. Él viene con todo su preparatoria para reinar. Él viene como rey. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. No es la boda del Cordero, no se equivoque, no. A las aves del cielo les dice, vengan y congréguense para la gran cena de Dios. Para que comáis, ¿qué? Carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia, aquí ya viene Cristo descendiendo, hermano. Esta es la batalla de Armagedón que se refiere en el capítulo 17, versículo 14. También en el capítulo 16, versículos del 12 al 14. Ya lo hemos hablado. Esos versículos eran como una reseña de la batalla de Armagedón. Aquí se dan detalles. Aquí ya Cristo viene en su segunda venida y viene, dice que a matar. Y le dice a las aves del cielo, prepárense porque van a comer carne. Y carne de los hijos del diablo. Que yo los voy a matar con el resplandor de mi venida. Y dice, y vi a la bestia, aquí viene la bestia por fin. La bestia. Y a los reyes de la tierra. Y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Hermano, ellos están viendo descender del cielo un caballo hermoso, algo espectacular, y aún así le quieren hacer guerra. ¿Hasta dónde es la corrupción, la maldad de Satanás y de su gente que no se dan cuenta que ese que viene apareciendo ahí y que dice la Biblia, todo ojo le verá, ahora viene haciendo juicio y todavía quieren con una pistolita matarlo? Y la bestia, oiga bien, y la bestia fue apresada, ¿y quién más? Y con ella el falso profeta. Aquí está el falso profeta del que hablamos en el capítulo 13. En el capítulo 13 no se le dice falso profeta, pero dice la bestia que subía de la tierra, y dice que tenía cuernos como de oveja. Era un lobo vestido de oveja, una bestia vestida de oveja. Aquí se le da el nombre. Aquí se le dice la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a todos los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Allí el final en la segunda venida de Cristo, en este último versículo, el final de la bestia, el final del anticristo, del falso profeta y de todos los seres humanos que quisieron pelear contra Dios. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Estuvimos hablando anteriormente que está el versículo, si usted quiere, quiero que leamos esto, en el capítulo 16 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este río se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Oiga, China. Y vi salir de la boca del dragón y la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Oiga bien,
aquí es la segunda vez también que se habla del falso profeta que sale en el capítulo 3. 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Allí se nos habla por primera vez, sin muchos detalles. Aquí se nos está dando detalle. Aquí se culmina la gran batalla del Armagedón, donde las naciones, los ejércitos, que son millones, se congregan en Jerusalén para pelear contra Israel y destruirlo, y de repente suena la trompeta y desciende el cordero montado en un caballo blanco y destruye y agarra todo y mata con su espada, dice la palabra del Señor. Mata a todos con su espada y agarra y aprisiona a la bestia y al falso profeta y los tira en el lago de fuego que arde con azufre. Y ahí termina todo. Se acabó el ser humano. Y todas las naciones que no fueron muertas en esa guerra, porque no van a ser todas, eso se va a librar en la Tierra Santa. Esa batalla última de Dios contra el ser humano va a ser allí, en la Tierra Santa. No va a ser aquí, en Canadá. Obviamente nosotros vamos a estar a la expectativa. ¿Qué es lo que está pasando? Y vamos a ver nosotros, con nuestros ojos, descender al Hijo de Dios montado en su caballo. Y de aquí vamos a estar viéndolo a Él. Y viendo cómo guerrea y pelea y destruye a la bestia. Pero allá, en Jerusalén, en el valle de Megiddo, al norte de Israel, de donde se va a librar la última batalla entre Dios o el Cordero y los reyes de la tierra. Espero que no se hayan confundido, porque esto estaba un poquito más claro que las demás clases anteriores. Pero aquí termina el capítulo 19 y gracias a Dios que lo hemos hecho en una hora. Así que yo creo que si tiene preguntas, pues vamos a tener que vamos a continuar nuestros estudios, pero sería bueno que usted ponga ahí, ya le dije, ¿verdad? Solo como 2 personas han contestado eso, pero quiero saber la mayoría de los que se conectan, si desean que profundicemos en algunos temas proféticos más adelante, o quieren que cambiemos completamente de tema y ya no hablemos de la Biblia profética, ya hablemos de otras cosas. Entonces, pero sí sería bueno, ¿verdad?, abarcar todo eso. El próximo lunes concluimos con el libro de Apocalipsis. Vamos a abarcar rápidamente los capítulos 20 y 21 y 22, porque son obvios y son rápidos. Vamos, y si vemos que necesitamos más tiempo, pues lo dejamos así. Es decir, dividimos las clases, pero yo creo que son temas, estos temas son más todavía, son más rápidos, pero obviamente que ustedes van a desear profundizar, por ejemplo, en el milenio, pero no vamos a tener tiempo de profundizar en el milenio en ninguna de estas clases, pero sí lo podemos abordar en otros estudios posteriores. Pero sería bueno que usted ponga ahí su parecer si quiere que continuemos con esto o cambiamos de tema. Así que Dios me les bendiga, hermanos. El próximo lunes vamos a estar hablando de esos capítulos. Y déjeme orar por usted, hermano. Déjeme orar por la familia el día de hoy, porque la Babilonia está haciendo estrago en la vida de muchos cristianos. Esa Babilonia que dice que también dice ha penetrado en el alma
de los hombres, ¿verdad? Y dice, y también dice que vivimos en los deleites de nuestra alma. Ahí leímos eso en uno de los versículos del capítulo 18. Es importante que nosotros estemos atentos de qué manera, sigilosamente, bien sutil, el enemigo penetra en nuestra vida, en nuestros hogares, con esos temas que hemos hablado anteriormente de la pornografía, cosas que están destruyendo a nuestra sociedad y nos arrastran a nosotros, arrastran a nuestros hijos, hermanos. Es triste saber que hasta los gobiernos están siendo dominados por la Babilonia espiritual. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahí que todos los reyes de la tierra se deleitaron fornicando con esa ramera, con esa Babilonia espiritual. Usted lo puede ver, hermano, hace poco, aún durante esta pandemia, hubieron desfiles de homosexuales. Se les permitieron, se les dieron permiso. Y eran miles haciendo sus desfiles. Pero la iglesia no se les permite reunirse ni siquiera 50. Las iglesias todavía están confinadas y cerradas. Es el dominio que tiene la Babilonia diabólica sobre todas las naciones. Así que yo quisiera que oremos por la familia. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, yo te pido por todos mis hermanos en Cristo, Señor. Dios mío, en el nombre tuyo, Padre. Ayúdanos, Señor, a reconocer, a ver, a velar, Padre. A nosotros estar atentos a las maquinaciones del enemigo. Tu palabra dice que nosotros no debemos ignorar, Señor, la manera que opera el diablo. Nosotros no ignoramos sus maquinaciones, la forma que él trama contra nosotros, la forma que él opera. Señor, en el nombre tuyo yo te ruego en esta hora por nuestra familia, por nuestros hijos que están siendo atacados en la escuela con tanta ideología satánica, con tanta ideología pervertida, Señor. En el nombre de Jesús yo te ruego, Padre, que nos dé fuerza y sabiduría a nuestros padres, a nuestros abuelos, para que podamos instruir, Señor, a nuestros hijos y a nuestros nietos, Señor, de la manera correcta y bíblica. Padre, yo te pido por todos los matrimonios que también están siendo afectados, atacados por el enemigo, para romper los vínculos entre los maridos y su esposa. En el nombre de Jesús pedimos, Padre, por todas las distracciones, Señor, que el mundo lanza contra tu pueblo, con todos los dardos de fuego del maligno, Padre, contra, Padre, esas acechanzas diabólicas contra nuestras almas. En el nombre tuyo, Padre, bendice a nuestra familia, fortalece nuestra familia, sana nuestra familia. Padre, cuida de nuestra familia. Padre, limpia nuestros caminos, limpia nuestra vida. Padre, haz de nosotros un corazón, que tengamos un corazón de carne. Padre, crea un corazón limpio y renueva un espíritu recto entre nosotros. Padre, dice eso tu palabra en el libro de los Salmos, en el nombre tuyo. Yo te pido por cada corazón, Padre, que no seamos esclavizados, como dice tu palabra ahí en el capítulo 18 de Apocalipsis que leímos, que esa Babilonia esclaviza a los seres humanos, y no solo eso, a las almas de los hombres. Padre, que nosotros nada más seamos esclavos tuyos, Señor. Si de alguien tenemos que ser esclavos, es de ti, Padre. Yo te ruego liberación, Padre, en el nombre de Jesús. Liberación de nuestras mentes, toda esclavitud satánica, espiritual, Padre, del mundo, sean liberadas, sean reprendidas, sean rotas esas cadenas en el nombre de Jesús. Porque solamente tú, Señor, rompes las cadenas, Padre, y libertas a los cautivos. Gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias. Oramos por santidad, Señor, en tu pueblo, para apartarnos, Señor, de las cosas
de esa Babilonia diabólica y carnal, Padre. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. La paz de Dios sea con sus corazones. Y les espero el próximo lunes en la Biblia profética, ¿verdad? Entonces, solamente que el día de mañana, viernes, va a haber oración, ¿verdad? Y en la mañana y en la noche, únase si puede. Y el sábado, pues tenemos nuestra actividad también de oración y en la mañana y en la tarde. Pero ¿será que se apagó? No, no tengo apagado. Aquí parece que se apagó el... No, está bien. Espero que no, que todavía estemos Sí, en línea. está bien. Las hermanas piden que se pongan. Aquí dice, me gustaría que una hermana Irene, de Chiliwax, ¿verdad? Hermana Janet. Irene Rosa, Sí. hermana Janet, sí. Dice, me gustaría que continuara con temas de profética más profundas por temas como las 4 coronas, los galardones, etc. Podemos continuar, ¿está bien? Entonces dice, hermana Doris, continuar porque nunca se termina de aprender, amén. También intercalar, dice, temas tal vez de la historia de la iglesia. ¿Ya? Está bien, podemos hablar de eso, ¿verdad? Son temas bien importantes. Claro que sí. Estamos aprendiendo, dice, gloria al Señor, dice la hermana Dina. Y otro, por motivo de tiempo no puedo profundizar. Muchas bendiciones a todos. Sí, bueno, gloria al Señor. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a profundizar, ¿verdad? Con eso de las coronas. Para variar un poco, ¿verdad? Entonces vamos a hablar, a lo mejor vamos a hablar acerca de las bodas del Cordero, para incluir ahí también el juicio ¿cómo se llama? El tribunal de Cristo, y podemos incluir también ahí la entrega de las coronas, ¿verdad? Que todos esos son sucesos que se encaminan a lo mismo. Entonces, gracias, hermanos, por su colaboración, por su atención. Dios me los bendiga, la paz del Señor sea con ustedes. Muy buenas noches. Le invitamos a que continúen, si tienen tiempo, en las oraciones de las mañanas. El día de mañana, el día sábado, el domingo tenemos nuestro servicio dominical, que también vamos a estar transmitiendo desde la iglesia. La paz del Señor sea con ustedes.